Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones. El día de hoy les estaré hablando sobre Surge Trader. Yo voy a realizar la prueba de fondeo con ellos para que lo tengan en cuenta y le voy a hacer seguimiento. Lo voy a estar publicando, sus características generales y algunas preguntas frecuentes. Esta empresa, antes de iniciar, se caracteriza porque no tiene dos requisitos. El primer requisito es el tiempo, es decir, que independientemente del plan que usted elija, no tiene un tiempo para cumplirlo. Sí debe estar activo. ¿Listo? Pero no debe cumplir un tiempo específico. Y adicional, no realiza una doble prueba de fondeo. Para los que manejamos Forex, normalmente nos piden pasar una audición y luego nos piden pasar otra audición y después de que pasamos esas dos audiciones, ya nos dan la cuenta. Aquí es diferente. Solamente presentamos una audición y ya después de esto, nos sueltan la cuenta en la cual en la cual presentamos los requisitos, ¿no? Esta empresa hace parte de Balin Holdings Group, es un grupo de inversiones, un grupo financiero. Aquí en la parte inferior pueden encontrar sus redes sociales, todos los enlaces. A mí la verdad no me gusta que dejen esta información al final porque es muy importante. Tiene sede en Estados Unidos. Empresa que tiene en Estados Unidos tiene términos fiscales un poco más legales que en Reino Unido, que en Brasil, que es un proceso más fácil de registrar una empresa. Obviamente tiene todos los canales de información que son muy importantes que usted solucione sus dudas antes de realizar una prueba de fondeo para que lo tenga en cuenta. Listo, para las personas que no conocen, uno se vuelve trader o está en el proceso de volverse rentable y tiene varias opciones. La primera opción, manejar capital propio. La segunda opción, manejar capital de familiares, amigos, conocidos, etcétera. La tercera opción, fondearse, que ya les voy a explicar qué es fondearse. Y la cuarta opción, ir a ser empleado de una empresa, tener un salario, cumplir un horario, etcétera. Una prueba de fondeo es sencilla. Usted paga una tarifa, tiene que cumplir unos requisitos. Si cumple esos requisitos, le van a dar una cuenta real con un capital según la tarifa que usted haya pagado. En mi caso, voy a hacer el ejemplo porque es la que voy a presentar con $250. Entonces, yo voy a presentar una prueba de $25.000, pero para eso tengo que pagar $250, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo cumplir? Lo primero es que el objetivo es que yo llegue a tener una ganancia de $2.500. Cuando yo cumpla este beneficio, lo que va a pasar es que paso la prueba y adicional a esto, pues después me dan la cuenta por aparte y ya la voy a empezar a gestionar. Esa otra cuenta si no tiene requisitos, sino uno puede ir haciendo retiros parciales de forma mensual, pero ya ahorita vamos a hablar sobre ese tipo de cuentas. Ese es el objetivo, ¿cierto? Debo tener un límite de pérdida diaria. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera una cuenta de $1.000, el límite de pérdida diaria viene siendo el 5%, es decir, que yo diariamente solamente puedo perder $50. Si yo pierdo más de $50, la cuenta se me va a bloquear y se va a cerrar automáticamente. ¿Listo? Eso lo debemos tener en cuenta en el proceso de inversión. Adicional, la máxima pérdida que usted puede tener es de un 6%, es decir, que lo máximo que usted puede perder es $60. Si usted pierde más de $60, pierde el dinero que invirtió. Entonces son requisitos que no son fáciles de cumplir, pero pues si usted está acá es porque ya debe aprender a gestionar el capital. ¿Listo? Esas son como las características generales. Nuevamente les repito, aquí no hay tiempo y tampoco hay que presentar la prueba dos veces. Eso es como por lo cual se caracteriza la empresa y por esto me gusta tanto esta empresa de fondeo. Vamos a solucionar algunas preguntas frecuentes. Entonces, lo primero es dónde están ubicados. Aquí pueden ver la dirección. Como les dije, ellos están ubicados en Florida y pues pueden comunicarse por medio de cualquier canal de comunicación. Obviamente debe ser en inglés. ¿Listo? ¿Hay algún descuento? Digamos, si usted presenta una cuenta y la cuenta le costó $100, ¿cierto? Que no hay en este caso, pero es un ejemplo, y la pierde, después puede volver a repetirla con un 20% de descuento. ¿Listo? Es decir, que le va a salir en $80.
Hay unas reglas comerciales en cuanto al proceso. A mí la verdad, la que debemos tener en cuenta es esta inactividad. Entonces usted puede tener la cuenta, pero pues tiene que realizar una operación eh, mínimo cada 30 días. ¿Listo? Usted la puede tener por un año y cumplir su objetivo en un año, pero tiene que moverla mínimo una vez por mes. ¿Listo? Las estrategias, pues no tiene una estrategia y adicional a esto, sus operaciones deben ser cerradas los fines de semana. Es decir, que el día viernes ya tiene que estar cerrada esa operación. Todos estos links de la página y toda la información, pues van a estar em, en la descripción de este video para que vayan y lo revisen también. Muy importante en esta parte, la prueba usted la puede escalar, es decir, la puede hacer crecer. Es decir, usted inicia con una cuenta, tiene ganancias, ¿cierto? Y la va haciendo crecer así sucesivamente. Pero si usted quiere pasar de una prueba de 25.000 a una prueba de 1.000.000 de dólares, que como lo vemos acá, hay pruebas de 1.000.000 de dólares, usted tiene que presentar una audición. Es decir, esta audición es diferente a esta. Muy importante porque no va a poder pasar de acá a acá sin presentar una audición. ¿Listo? Las plataformas que se manejan son MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Adicional a esto, la forma en la cual se puede comparar esta prueba de fondeo viene siendo por PayPal, una transferencia directa con ellos, pero pues ya tiene que enviarles un correo para que tenga la información. ¿Cierto? Tarjetas de crédito y adicional a esto, criptomonedas. Las criptomonedas también las manejan para que lo tengan en cuenta. Aquí están métodos de pago, entonces tarjetas de crédito, débito, PayPal y criptomonedas o transferencias bancarias. Eso en cuanto a la cuenta realmente no es, digamos que muy complejo de entender para las personas que ya tenemos el conocimiento sobre estas pruebas de fondeo. Sin embargo, pues sí es importante que tengan en cuenta que al realizarla, sí deben tener un tiempo importante en el trading para que no pierdan su capital. Ahora vamos con el proceso de registro.